placer poder compartir con ustedes este nuevo episodio. Nos espera un tema candente: secuestro, aterradora experiencia. Suena fuerte, ¿verdad? Es indudable que esta palabra expresa una temible experiencia de coacción y pérdida de un derecho fundamental del ser humano como lo es la libertad. Al hablar de secuestro encontramos muchos sinónimos como rapto, encierro, retención en contra de la voluntad, chantaje y mucho más. No me cabe en la mente que tengan que llegar hasta tal acto de brutalidad, privando de algo tan importante a una persona como lo es el derecho a su libertad. Y peor aún, que en la mayoría de casos ni conocen a la víctima en realidad. Esto es un flagelo que sufren y han sufrido muchos de nuestros pueblos, y hoy les van a contar la historia aterradora desde un lugar de Latinoamérica. Nadie tiene el derecho de coartarle la libertad a otro, ni siquiera de expresión o elección, mucho menos de perder su libertad completamente. Queremos mencionarles de manera general algunos datos sobre los países de América con el mayor índice de secuestro y criminalidad, según los datos de la Organización de Naciones Unidas en el 2020, en el orden que les voy a mencionar: Haití, Panamá, Perú, Venezuela, México, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador y Brasil. Cuando hablamos de secuestro, hablamos de un delito de lesa humanidad que en muchas ocasiones causa la muerte en cautiverio, y muchos secuestrados no suelen regresar a sus hogares. Por otra parte, el trauma que se genera de esta actividad es casi imposible de borrar. Solo Dios puede ayudar a cerrar el capítulo que en cualquier momento te lo harán recordar. No podemos hablar de un acto que atente contra tu libertad sin aducir que se trata de un acto reprochable e indigno. Te puedes imaginar la situación de estar alejado de tus seres queridos, de tu casa, de tus costumbres y hasta de tu vida estudiantil o laboral. Todo esto es un caos para después recomenzar, donde todos quieren indagar y la herida empieza a sangrar de nuevo. Lamentable tener que vivir asustado e intimidado, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Lo peor es que llegan sin avisar y te llevan sin preguntar nada, ni siquiera si tomas medicina porque padeces alguna enfermedad degenerativa o crónica, si tienes niños pequeños que debes cuidar, y menos si acaban no solo con tu cuenta bancaria, sino con tu tranquilidad y hasta con tu matrimonio. Todo lo anterior se cumple si llegas a tener la oportunidad de regresar a tu casa, que a lo mejor vacía estará, sin contar con la desadaptación, porque muchos son los que permanecen en cautiverio por meses y hasta por años, y otros mueren de tristeza y penalidad. Para finalizar esta introducción, debo sentar un precedente en un tema que me causa tristeza, rechazo y algo de dolor. No concibo la vida con alguien que quiera coartar mi derecho de expresión, y menos de movilizarme libremente, en cualquier momento, sin previo aviso, y mucho menos pedir permiso para salir a caminar o irme a un restaurante, un teatro, y poder elegir libremente qué película veo y qué deseo comer mientras me entretengo con lo que elegí. Y no fue a causa de una decisión forzada o imposición de otro debido a su jerarquía o deseo de manipulación. No puedo esperar más. Creo que ustedes estarán igual de ansiosos a mí, deseando escuchar esa narración que a grandes rasgos nos relatarán. Pero lo mejor es que pueden adquirir este libro fácilmente en Amazon, que además se convirtió en bestseller rápidamente. La autora y escritora de esta obra es nuestra querida Diana Pertús. Desde Cali, Colombia, seguro los atrapará con una experiencia aterradora de su vida. Bienvenida, mi apreciada Diana. Es para mí un gran placer estar hoy en este grandioso programa. Agradezco a Literarte Fusión, a Alexandra Cortés y María Paz. Mi nombre es Diana Pertús, autora y escritora del libro Secuestro, aterradora experiencia. Soy del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Mi vida ha transcurrido siempre en la rama comercial, creando pequeñas empresas para mi desarrollo personal y de las personas que me han acompañado a través de todos estos años. Hoy
compartiendo este libro con todos ustedes, que es basado en hechos reales. La importancia de este libro se basa principalmente en la autenticidad y la crudeza de la narración de un trágico episodio que tuvimos que vivir mi esposo y yo en carne propia. A él, la guerrilla lo secuestró primero y a mí 1 mes y 12 días después, justo en el momento en que acababa de entregar la última cuota de los pagos exigidos para su liberación. A mí me tuvieron secuestrada durante 60 días y pues los 2 episodios merecen ser contados para dejar un testimonio real de los hechos y para exorcizar de alguna manera el dolor y las secuelas que produce un crimen tan abominable como es el secuestro. No fue fácil revivir durante varios meses los pormenores de la historia, a pesar de que ya han pasado muchos años después de las vivencias. Tenía que ser así para que el libro pudiera expresar, como efectivamente lo hace, con sagrada sinceridad y fidelidad, la dimensión de las sensaciones y la crudeza de los segundos, los minutos, las horas y los meses que tuvimos que soportar pensando y sintiendo siempre que el final sería trágico, dada la absoluta carencia de humanidad que mostraron y siguen esgrimiendo los funestos personajes de la FARC. Es muy cruda la verdad que los lectores van a encontrar en las páginas del libro, pero la sencillez y la naturalidad con que fueron escritas harán que la lectura sea fácilmente entendida. Sin menoscabo de lo feo e ignominioso que dibujan los detalles consignados en esta obra, podrán conocer lo que significa la soledad, la angustia, el miedo, el horror y la crueldad de las humillaciones que tuvimos que soportar durante el secuestro. Podrán también entender cómo y por qué surgen y cobran importancia los momentos en los cuales nos peleamos y nos reconciliamos con Dios. La fe, la esperanza, el optimismo y por supuesto el pesimismo suben y bajan como una montaña rusa, porque todos los días en medio de la angustia y el dolor se abriga la ilusión de que pronto la libertad será posible, que pronto vamos a encontrar esa anhelada libertad. Cobra importancia y se convierte en una obsesión la posibilidad de escapar a sabiendas de que puede ser una decisión muy peligrosa. El secuestro en Colombia y en cualquier país del mundo debe ser condenado, simplemente porque su intención y ejecución son móviles perversos que no se compadecen en ningún momento con la idiosincrasia ni con los sentimientos de la gente honesta y trabajadora que hace lo posible para vivir decorosamente, resguardando la importancia de la familia y de los principios morales que a todos nos inculcaron desde niños. Muy triste tener que aceptar impunemente la permanente práctica de este flagelo, que como todos sabemos no es de ahora, sino que data de muchos años atrás. Quizás algún día podamos liberarnos de su malignidad y de la estupidez de los principios que esgrime la guerrilla para seguir ondeando banderas sin objetivos políticos claros ni razones morales que los sustenten. En esas consideraciones se basa esta narración
y el derecho de los capítulos que conforman el libro. No pretendí en ningún momento lograr la perfección literaria, porque nunca había escrito nada con la intención de publicar, pero sí tuve mucho cuidado en preservar la pulcritud y el respeto que me merecen los lectores. Pues bien, les hago una invitación a que lo lean con la misma pasión e intención que yo puse en su construcción, para que el mensaje no se quede en los anaqueles de la biblioteca ni en la debilidad de la memoria. Les prometo que vale la pena, les prometo que deja muchos mensajes de vida, les prometo que se van a encontrar con algo increíble. Entonces, voy a hacer un recuento un poco de la historia política de mi país en los momentos en que nace la guerrilla, para que vayan conociendo y adentrándose un poco en este enredo cruel que nos muestra este tipo de realidades, como es el secuestro que día tras día ha pasado y sigue pasando. Bueno, entro pues a la parte para que más o menos las personas tengan un poquito de conocimiento sobre la historia de mi país. Y pues estos grupos guerrilleros que hoy actúan en Colombia tienen sus inicios a mediados del siglo pasado, cuando bandas de forajidos, que se le llamaban también chulavitas, pájaros, cachiporros, fueron auspiciadas y protegidas para eliminar a los simpatizantes del partido contrario al gobernante. A consecuencia de este accionar del Estado, se crearon varios grupos rebeldes conformados por campesinos liberales y de izquierda en diferentes regiones del país. Entre los años 1953 y 1957, en Colombia hubo un golpe militar y durante la dictadura se le otorgó como la amnistía a algunos rebeldes que actuaban en los llanos orientales y en la región central del país. Los que no se acogieron siguieron en la clandestinidad, como hoy en día pasó con lo que se llaman hoy las disidencias de la FARC y los otros grupos. Los grupos que no se amnistiaron se conocieron como la chusma y se convirtieron en azote del campo, en el azote del campo colombiano. Y eso sucede más o menos entre los años 1958 y 1964, atacando la población civil y a las fuerzas militares. De este grupo hicieron parte, pues, los mayores asesinos de Colombia en esa época: Teófilo Rojas alias El Chispas, Jacinto Cruz, alias Sangre Negra, delincuentes como Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, que se le conoce también como Tiro Fijo, creador de las actuales FARC. Es difícil internarse mucho en esta historia, pero es bastante interesante. En los años 60, con la muerte de Jacobo Prías Álape, el Charro Negro, líder campesino, político y miembro del Partido Comunista, con una fuerte influencia de la Revolución Cubana
en los bandidos que ya se encontraban en el monte, es cuando por acá en Colombia va siendo el tránsito de una violencia política a una violencia subversiva. En estos años, los ideólogos comunistas hacen el contacto con el guerrillero tiro fijo, que ya está en armas y conoce el terreno, lo aleccionan en la ideología marxista-leninista de Fidel Castro y le ofrecen la modernización del armamento proporcionado por Rusia a través de Cuba. En esos 4 años, o sea, 1960 y 1964, nacen las FARC y empieza el nuevo conflicto interno de Colombia. A partir de este momento, inician su programa de expansión guerrillera entre 1965 y 1975, que se crearon 4 bloques que estratégicamente cubren gran parte del territorio nacional y dan inicio a la extorsión económica, a los grupos empresariales, a las empresas extranjeras del sector petrolero y minero y a los zares del narcotráfico. En aquel entonces, esta se convierte en su fuente de financiación. A comienzos de los años 90, después de una reunión o conferencia guerrillera, concluyeron que cada frente guerrillero, que ya eran más o menos 70 frentes, se debe autofinanciar ellos mediante lo que denominaron la pesca milagrosa, que no era otra cosa que secuestros masivos que se efectuaban en todas las vías del país. Fue allí cuando la mayoría de los colombianos quedamos durante muchos años en la casa por cárcel, por el temor de salir de ellas y que uno cayera en alguna pesca milagrosa. De allí, de esa época hacia adelante, pues fue una época terrible, de mucho dolor, actos de terrorismo todos los días en todo el territorio nacional, las tomas guerrilleras a las poblaciones, la destrucción de pueblos apartados, saqueos de sus comercios y sedes bancarias. La más cruenta toma de aquella época fue la de Mitú. Eso fue, mejor dicho, terrible, esos años. En ese momento comienza pues también la expansión de cultivos ilícitos en las zonas de influencia guerrillera, gracias a la complacencia y a la participación de la guerrilla en el negocio de la coca. Fue muy, muy doloroso esos años. Posteriormente empieza a cobrar fuerza la expansión de esos cultivos ilícitos en las zonas de influencia subversiva y pues no, gravísimo todo esto. Ya por los años de 1998 el gobierno propone un acercamiento para iniciar un proceso de paz, el cual tampoco funcionó ni dio resultado. Desmilitarizaron una zona, un área, más o menos de 40,000 hectáreas para que las FARC pudieran llegar a ese acuerdo de paz con el Estado. No se consiguió, se burlaron, como siempre lo han hecho. De hecho, en esa época se incrementó más los cultivos de coca, la compra de armas, la violación de los derechos humanos, el reclutamiento de los menores de
de edad. En fin, ha sido una gran batalla y una gran tristeza para el pueblo colombiano. En el año 2002, Colombia, totalmente sumida en la tristeza, en la desesperanza, ese terrorismo que no paraba, pues llega a la presidencia el señor Álvaro Uribe Vélez y crea un plan, crea un plan patriota y la política de seguridad económica, también unido con un plan militar desarrollado económica y militarmente con los Estados Unidos para combatir al terrorismo de la FARC. Gracias a esa decisión, las Fuerzas Armadas colombianas pudieron hacer presencia en zonas que durante mucho tiempo habían sido territorio exclusivo de los guerrilleros. Se recuperó el libre tránsito por las vías y corredores estratégicos del país, y aunque este plan no significó el término del conflicto, pues sí debilitó fuertemente el grupo guerrillero y le devolvió como un aire de tranquilidad al país. Cambió, uno se daba cuenta que volvían las empresas extranjeras, se reactivó mucho la economía, empezaba a cambiar la cultura del país después de tantas cosas tan horribles por las que por tantos años habían ocurrido. En fin, al término de los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe, los colombianos, por una inmensa mayoría y con el apoyo de Uribe, pues se elige a Juan Manuel Santos, quien había sido ministro de Defensa en el periodo de Uribe, y convencidos de que él sería el digno sucesor y continuaría exitosamente con el proceso de pacificación por la vía militar, cumpliendo su promesa de defender con total lealtad el legado de su mentor. Sorpresas nos da la vida. Lamentablemente no fue así, y muy pronto pues empezó el distanciamiento con las políticas de su antecesor. Pues ese distanciamiento también es causado con las relaciones diplomáticas con Venezuela, que eran muy tensas porque el gobierno del presidente Chávez había permitido el establecimiento de campamentos de la FARC en ese país, brindándoles además amparo y refugio a los guerrilleros. Entonces, pues cuando llega Santos el 10 de agosto del 2010, 3 días después de su posesión, recibe a Hugo Chávez en Santa Marta, con el propósito de restablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país, sin exigir nada a cambio. Bueno, ya posterior a todo eso, comenzamos la terrible situación que nos llevó el presidente Santos, y fue como esa parte de su ego buscar un proceso de paz con unos acuerdos muy dañinos para el país y coronarse con el Premio Nobel de Paz. Entonces, esa es la triste realidad, esa es lamentablemente una situación que hasta el día de hoy continúa. En estos momentos siguen los secuestros, el narcotráfico ha aumentado, se ha triplicado para estas fechas, y pues es grave y desolador. Dios quiera
que nos ampare para estas nuevas elecciones que se nos acercan y que ojalá y nos llegue un presidente que respete la democracia y la libertad que tanto anhelamos los colombianos. Agradezco a todos ustedes el escuchar este testimonio. Los invito a buscar mi libro, Secuestro, Aterradora Experiencia, en amazon.com. Estoy en Instagram como Diana Pertús y agradezco a Fusión, Literarte Fusión, a Alexandra Cortés y a María Paz. Y pues bueno, vale la pena y créanme que les va a gustar mi escrito. Un abrazo y muchas gracias. Un relato que nos pone a pensar en muchas situaciones que existen en nuestra sociedad. Les aseguro que el libro los llevará más allá de lo que podamos imaginar. Esperamos la continuación en el próximo libro para cerrar con broche de oro este tema tan espinoso y real. Mientras tanto, le deseamos éxitos a nuestra querida Diana con su bestseller y nosotros nos encontraremos pronto.